Buenos días con todos y con todas. Gracias por acompañarnos a este nuevo webinar del área laboral y migratoria de DLA Piper Perú. El día de hoy vamos a conversar sobre las modificaciones en materia colectiva y su impacto en las empresas sin sindicatos. El día de hoy queremos compartir sobre algunas reflexiones en esta materia, particularmente sobre qué aspectos debemos de considerar y tener presentes a pesar de que no tengamos un sindicato hoy en la empresa, a pesar de que no seamos en total más de 20 o más trabajadores, y todo ello consideramos en el área laboral y migratoria de DLA Piper que ya no es pretexto para no estar al tanto de las últimas temas y materias en relaciones colectivas de trabajo, en particular porque esta norma tiene un impacto en realidad transversal respecto de todas las empresas, más allá del tamaño de las mismas. El día de hoy va a exponer Flavia Granados. Flavia es asociada senior del área laboral y migratoria, tiene más de 10 años de experiencia profesional como abogada en esta área. Estudió en la Universidad Católica del Perú, Derecho, y luego llevó cursos de una maestría en asesoramiento laboral en la Universidad Carlos III en Madrid. Y más allá de ello, en el día a día, en la práctica profesional, Flavia trabaja con nuestros clientes en materia de relaciones laborales, no solamente individuales, sino también colectivas. Por tanto, dentro de nuestro equipo tenemos personas que, como Flavia, pues vienen trabajando con sindicatos, ya sea de manera directa o indirecta. De esta manera, creemos necesario e importante compartir reflexiones no solamente desde un punto de vista de nuestro conocimiento teórico, vamos a decir, sino también desde nuestra práctica profesional que creemos puede aportar a todos los que han asistentes a este webinar. Quiero contarles brevemente sobre DLA Piper. Nuestra firma es una firma presente en más de 40 países del mundo y que tiene una práctica en muchos sectores de la actividad y también en muchas áreas de experiencia profesional. En Latinoamérica estamos presentes en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en México y por supuesto en el Perú. También estamos evidentemente en Estados Unidos y en Canadá, y todos los abogados y abogadas laboralistas de la región tenemos conexión permanente justamente sobre materia laboral, lo cual nutre nuestros conocimientos y nuestras prácticas y buenas prácticas en esta materia. Por ello es que creemos que podemos dar y le damos a nuestros clientes un plus en los servicios legales que les brindamos. DLA Piper, por tanto, ofrece así a sus clientes a nivel regional y a nivel Perú una experiencia de servicio distinta y además que se adelanta muchas veces a los cambios que están por venir. Y en el equipo laboral y migratorio que tengo la suerte de liderar ya hace varios años, aquí en DLA Piper somos 6 abogados que trabajamos el día a día de las relaciones individuales y colectivas de nuestros clientes. Hoy, como decía, va a exponer Flavia Granados. El equipo también está integrado por María Teresa Cuba, César Flores, Grecia Montesinos y Gustavo Fierro. Y bueno, hemos tenido la suerte también de recibir algunos reconocimientos por parte de las 3 firmas a nivel internacional que califican el servicio y el performance de abogados a nivel internacional, lo cual nos place y nos da mucho gusto porque finalmente es un reconocimiento de nuestro trabajo. Quería de esta manera presentarles brevemente qué es DLA Piper, de comentarles también sobre la dinámica de hoy día. Flavia Granados nos va a exponer, como acabo de señalar. Ella va a comentarles las novedades en esta materia y el impacto especial en empresas sin sindicatos. Las voy a dejar con ella. Y al final, por favor, si tienen alguna pregunta durante la exposición o antes, les pido que usen el botón de Q&A y al final recogeremos estas inquietudes y preguntas para poderlas absorber en la medida de que el tiempo nos lo permita. Desde ya, muchas gracias por acompañarles y les doy el pase por acompañarnos y les damos el pase con Flavia Granados.
Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar sobre este tema tan vigente y tan importante, ¿no? Las modificaciones al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Repasemos brevemente la agenda de hoy. Me gustaría compartir con ustedes al inicio cuáles han sido las reacciones tanto de los gremios de trabajadores, de empresas y también del Ministerio de Trabajo con relación a estas modificaciones del reglamento. También compartiremos con ustedes sobre los antecedentes y el contexto, los principales cambios y además cuál es la afectación de estos cambios con relación a las empresas que no tienen sindicatos, como mencionaba Cecilia. Compartiremos un poco de experiencias, tanto fuera como dentro de nuestro país, y al final, que me parece la parte más rica de esta sesión, las recomendaciones y los posibles planes de acción ante estas modificaciones. Entonces, claro, salió este reglamento, muchos señalan que entre gallos y medianoche, y han habido reacciones tanto de los gremios sindicales, la CGTP, indican pues que eso es una conquista histórica, ¿no? que es algo por lo que venían luchando hace muchísimo tiempo. La CONFIEP, sin embargo, ha emitido comunicados, pues el Consejo Nacional de Trabajo no participó al momento de discutir el texto final de la norma. Entonces, ahí no ha habido una etapa pues, de consulta, una etapa de consulta y de acuerdo tripartito con relación al texto final de la normativa. Entonces se han emitido comunicados en desacuerdo con estas omisiones. Y finalmente el Ministerio de Trabajo también se ha pronunciado y ha hecho diversos comunicados en sus redes sociales con relación a los mitos y a las verdades de la dación de este nuevo decreto supremo. ¿En medio de qué es que se emite esta norma, ¿no? ¿Cuál es el contexto actual? ¿En qué vivimos actualmente? Muchos seguro ya han escuchado acerca de la Agenda 19, ¿no? La Agenda 19 es un punto, bueno, es una agenda conformada por 19 puntos que marcan la ruta y el plan de acción del sector trabajo. Diversos puntos de esta agenda ya han sido superados y el sector trabajo ya les ha puesto un check. Por ejemplo, el incremento de la remuneración mínima vital, la prohibición de la tercerización, que también fue regulada mediante un decreto supremo emitido en febrero de este año. Entonces ahora, uno de los puntos de agenda, concretamente el punto 5 de esta agenda, es la modificación del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y también se planteaba modificar la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, esto a través del Código de Trabajo. Entonces esto es algo que digamos que todavía se está discutiendo o estaría sobre la mesa, pero ya hay un fuerte adelanto con la aprobación de las modificaciones al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Como ya mencioné, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo no participó en la dación de esta norma, ¿no? Tampoco se verificó la publicación de un proyecto en el peruano para que pueda recabar los comentarios de la ciudadanía y de todos los gremios en general. Y además es importante mencionar que ya la OIT en 2 oportunidades ha reiterado y ha enviado comunicaciones, una de ellas incluso a la ex ministra de Trabajo, Betsy Chávez, reiterando este deber de consulta tripartita, ¿no? E instando al ministerio para que cumpla con el diálogo social a fin de emitir normas o instrumentos legislativos tanto de carácter legal como de carácter reglamentario. ¿Y cuál es el que pareciera ser el objetivo de esta medida, ¿no? Es incentivar la afiliación sindical, ¿no? y empoderar pues a las organizaciones sindicales. Y ahí es importante también recordar un poco lo que dice la Constitución con relación a cuál es el rol del Estado en materia de negociación colectiva, ¿no? Y la Constitución señala que el Estado lo que debiera hacer es garantizar la libertad sindical y promover la negociación colectiva. Entonces no perdamos de vista la función garantista, ¿no? De no entorpecimiento, pero no necesariamente de promoción de la libertad sindical, ¿no? Y además, estamos también en un contexto en donde el Perú, en comparación con la región Latinoamérica, tiene una baja tasa de sindicación, aproximadamente el 5%, y además en estos últimos años se ha incrementado el número de registros sindicales. O sea, hay una tendencia a conformar organizaciones de carácter sindical. Dicho esto, pasamos a repasar brevemente las modificaciones de este nuevo reglamento, de esta modificación reglamento. Con relación a la afiliación, antes indicaba que los trabajadores del régimen privado eran quienes podían afiliarse a los sindicatos, y ahora ya el reglamento hace una mención expresa e indica que también se incluyen a los trabajadores no dependientes.
¿no? Esto incluye locadores de servicio, prestadores de servicio, personal jubilado, ¿no? En experiencias comparadas se admite que el personal jubilado que pueden acceder a planes de jubilación especiales en otros países, no en el Perú, y los practicantes puedan conformar sindicatos también. Entonces ahora ya se abre la puerta a esta posibilidad. Con relación a la afiliación directa, antes los sindicatos eran quienes afiliaban a trabajadores y eran los sindicatos quienes tenían esta libertad sindical positiva, es decir, de afiliarse a organizaciones gremiales de mayor nivel, federaciones, confederaciones. Ahora se admite de que el trabajador no necesite del sindicato para poder llegar a una federación o a una confederación. Entonces el trabajador puede directamente afiliarse a una confederación y a una federación. Con relación al personal de confianza, se indica que el personal de confianza, ahora actualmente el nuevo reglamento, no está representado por el sindicato, salvo que el estatuto lo permita. Y además este es un punto súper interesante y ha marcado una diferencia, y es que ya el tipo de organizaciones que tradicionalmente conocíamos no son los vigentes actualmente, sino es que se han añadido nuevas formas de organizarse. Antes se podían constituir sindicatos de empresa, de categoría, de sección, por ejemplo, un sindicato de planta, un sindicato de empleados, un sindicato de obreros, ¿no? O de establecimiento, ¿no? El sindicato de los trabajadores del centro de trabajo de ATE, del centro de trabajo de Miraflores, ¿no? También de gremios u oficios. Ahora se añade también la posibilidad de armar organizaciones sindicales de cadenas productivas. Esto significa de que se involucran a distintas empresas, pero que se unifican porque están relacionadas a una sola cadena productiva. Y también a redes de subcontratación. Se añade una cláusula abierta y se admite también que los trabajadores puedan agruparse de cualquier otra manera o a través de cualquier otro ámbito. Entonces ahora la conformación de sindicatos no incluye una lista cerrada, sino incluye una lista más bien abierta, y se admiten estas dos nuevas formas de sindicatos: sindicatos de cadenas productivas y de redes de subcontratación. Con relación al registro sindical, antes exigía una formalidad notarial o, en ausencia de notario, a través de un juez de paz, y ahora ya no es necesario ir ante una notaría para presentar documentos que cumplan ciertos requisitos formales, sino que se admite que se presente una solicitud que tiene carácter de declaración jurada. Además, el reglamento señala de que el trámite puede ser virtual y que la aprobación es automática. Con relación a la información que debe presentar la empresa, la información económica, ¿no?, para poder empezar una negociación. Antes indicaba de que esta información se acordaba entre las partes involucradas en la negociación. Y a falta de acuerdo, quien decidía era el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, ahora el reglamento se incorpora una lista detallada de cuál es la información que debiera compartir la empresa con las organizaciones. Se las voy a comentar para que ustedes tengan una idea del nivel y la envergadura de información que se debiera compartir, ¿no? El estado de situación financiera, balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto. Además, las boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores del ámbito negocial correspondiente a los últimos 6 meses. El informe auditado de los estados financieros, el cuadro de categorías y funciones vigente, la escala salarial y la política salarial vigente, la relación de beneficios económicos y condiciones de trabajo otorgados por mandato legal. Entonces ahora son estos beneficios los que se debieran compartir. Se indica de que respecto de los trabajadores del ámbito negocial, ¿no? Entonces ahí, si estamos hablando de sindicatos mayoritarios, claro, al tener su convenio colectivo eficacia general, esta información se podría pedir respecto de todos los trabajadores, se debiera pedir respecto únicamente de los trabajadores afiliados. Lo único que indica este reglamento es que la información relativa a las boletas de pago corresponde a los trabajadores del ámbito negocial correspondiente a los últimos 6 meses. Con relación a la extensión de beneficios, y este es un tema que ha sido es un tema complejo y que ha sido ampliamente discutido tanto a nivel administrativo como a nivel judicial. Hay diversas opiniones
sobre la posibilidad de extender los beneficios de un convenio colectivo minoritario a los demás trabajadores de la empresa que no están afiliados a dicho sindicato, ¿no? Antes se permitía esta extensión de beneficios por acuerdo, le hace porque en el mismo convenio colectivo se incluye una cláusula que permite la extensión del incremento salarial o de algún otro tipo de beneficios a los demás sindicatos que no estén, los demás trabajadores que no estén afiliados al sindicato, ¿no? Esto era viable. Y además también era viable que el empleador lo extienda de manera unilateral. Siempre respaldado con planes de equidad, etcétera, pero habían opiniones de la Corte Suprema que admitían esta posibilidad. Ahora se ha señalado expresamente de que esta posibilidad no es admitida, es decir, que no se permite la extensión unilateral de los beneficios convencionales acordados con un sindicato minoritario. Otro punto es relativo a la elección del delegado. El quórum que se establece ahora es bastante bajo. Entonces hay mayor flexibilidad, hay mayor incentivo para que las empresas que no tienen sindicato puedan elegir a un delegado. Antes se exigía la mayoría de los trabajadores de la empresa, ¿no? Si yo tengo una empresa con 20 trabajadores, 11 trabajadores son los que debieran elegir a este delegado. Pero si tengo una empresa con 18 trabajadores, 10 son los que debieran elegir a este delegado. Ahora no, ahora no se exige la mayoría de los trabajadores de la empresa, sino la mayoría de los trabajadores asistentes a la reunión, ¿no? Si van a la reunión 7 u 8 trabajadores, no basta que 5 de ellos voten a favor para que elijan a este delegado. Podríamos indicar que se trata de una elección relativamente cuestionable, ¿no? Pues podrían elegir a delegados que en realidad no reflejan una representatividad, pues el quórum es bastante bajo, como ya mencioné. Ahora con relación pues al fuero sindical, si es que ya tenemos a trabajadores, a un sindicato formado, y tenemos también dirigentes sindicales, es decir, las personas que conforman la junta directiva del sindicato, antes estas personas estaban protegidas por el fuero sindical, es decir, tenían protección ante traslados, ante decisiones de determinación, como despidos, ¿no? El tema aquí es que la norma establecía un límite numérico. ¿Esto qué significa? Que no todos los miembros del consejo directivo de mi sindicato o de mi organización sindical estaban protegidos por este fuero sindical. No había un límite en cuanto al número, en función al tamaño de la organización. Ahora no hay límite numérico, es decir, mientras más grande la organización, más grande era el número de dirigentes protegidos. Ahora todos los dirigentes que conforman la junta directiva estarían protegidos. Además, también los delegados de las secciones sindicales y representantes. Con relación a las licencias sindicales, las famosas licencias sindicales, si yo ya tengo un sindicato conformado, los miembros de la junta directiva podrían pedir licencias para poder atender actividades propias de la naturaleza de la junta directiva, digamos que para realizar actividad sindical, actividad gremial. Entonces, con relación a los actos de concurrencia obligatoria, que son los actos a los que obligatoriamente puede acudir un sindicato porque, por ejemplo, ha sido requerido por alguna autoridad, había una discusión sobre si estos actos, sobre si estas licencias, las podían determinar de manera interna el sindicato o si la empresa, en atención al poder de dirección, podía tener una especie de intervención. De hecho, hay sentencias que indican que la empresa sí podría intervenir, sí podría regular el correcto uso de estas licencias sindicales. Ahora, la nueva normativa establece mayor autonomía. ¿Esto qué significa? Que la nueva norma señala que el sindicato, el consejo directivo del sindicato, los dirigentes sindicales, pueden comunicar cuáles van a ser los actos de concurrencia obligatoria. O sea, ellos listan los actos de concurrencia obligatoria con una comunicación a la empresa. Entonces hay una autodeterminación para establecer los actos de concurrencia obligatoria que pueden ser sujetos a la solicitud de licencias sindicales. Con relación al arbitraje, anteriormente las partes podían decidir el nivel de negociación. Había un acuerdo si es que había una negociación por empresa, una negociación por ramo, una negociación por sección. Sin embargo, ahora los trabajadores pueden recurrir al arbitraje para determinar el nivel de la negociación. ¿Esto qué significa? Si no hay acuerdo, solo los trabajadores podrían recurrir al arbitraje en caso no haya acuerdo con relación al nivel de la negociación. Antes se permitía que ambas personas podían
ambas partes, podían acudir al arbitraje y ahora esto se reserva únicamente a los trabajadores. Con relación al arbitraje potestativo, nuevamente, anteriormente se indicaba de que el arbitraje potestativo podía ser solicitado por ambas partes y además se requerían reuniones previas. Es decir, en la primera negociación, ninguna de las partes podía decidir automáticamente irse a un arbitraje potestativo, ¿no? Ahora, con este cambio, en primer lugar, el empleador no está facultado. Y en caso de mala fe, sí uno puede ir al arbitraje potestativo en la primera reunión. No es necesario esperar que hayan 6 reuniones o 3 reuniones, como había antes. No. Ahora, en la primera reunión, en casos de mala fe, podrían irse automáticamente a arbitraje potestativo. Ahora bien, con relación a los servicios mínimos. Siempre y cuando estamos en caso de paralizaciones, la empresa asegura, ¿no?, servicios mínimos o los servicios indispensables, es decir, el número mínimo de trabajadores o puestos que yo requiero para continuar operando en caso exista una paralización o una huelga. ¿Cómo yo comunico los servicios mínimos o los servicios indispensables, ¿no? En el primer mes del año, la empresa tiene la obligación de comunicarle al Ministerio de Trabajo cuál es mi listado de servicios mínimos sustentado con informes técnicos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si es que yo tengo un sindicato, ¿no? Sé que podría haber una huelga y no cumplo con hacer esta comunicación al inicio del año? Anteriormente no se regulaban las consecuencias. Ahora sí se regulan cuáles son las consecuencias. Y lo que se indica es que regirá el acuerdo de partes. Si no hay acuerdo, el Ministerio de Trabajo podría acudir a una resolución previa, ¿no? Si es que en algún momento se ha pronunciado acerca de la validez o no validez de los servicios mínimos presentados por la empresa, podría tomar en cuenta esta resolución para pronunciarse sobre los servicios mínimos del presente ejercicio, del presente año. Y si es que no hay una resolución previa, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo, según criterios de buena fe y de razonabilidad, verificaría cuál sería la nómina presentada por el sindicato. Entonces, es muy importante que las empresas no dejen de presentar su lista de servicios mínimos debidamente sustentada con informes técnicos, pues ante la ausencia de presentación de esta documentación, las reglas son más rígidas que las que se regulaban anteriormente. Bueno, el tema de la divergencia, esto que sucede si es que el sindicato no está de acuerdo con el listado de servicios mínimos que yo presento, ¿no? Yo presento un listado de servicios mínimos, pero el sindicato lo revisa y dice, a su criterio, no están conformes con este listado de servicios mínimos y lo cuestiona. A eso se le denomina divergencia, ¿no? Es un proceso en donde las posiciones de ambas partes no confluyen, sino son divergentes, ¿no? Antes se indicaba de que la decisión del órgano independiente, es decir, se acudió a un órgano independiente, tradicionalmente el Colegio de Ingenieros, para que resuelva esta contraposición, ¿no? Y haga un análisis técnico, operacional, sobre la real necesidad de que de la cantidad de trabajadores que debieran permanecer en la empresa ante una huelga. Claro, no se pueden ir todos, ¿no? Debieran permanecer un número mínimo. Ahora se indica de que el plazo para resolver la divergencia es de 30 días. ¿No? En nuestra experiencia han habido divergencias que pasaban 1 año o 2 y no se resolvían. Y el Ministerio de Trabajo también ahora debe resolver. Y el órgano independiente sirve de apoyo. ¿Esto qué significa? Que si yo acudo al Colegio de Ingenieros para hacer este análisis de divergencia, su informe no es vinculante. Yo, Ministerio de Trabajo, lo reviso y soy yo quien resuelve. Este informe me sirve de apoyo, de referencia, de sustento. Pero finalmente quien resuelve es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahora, con relación a paralizaciones, ¿no?, a las huelgas, se señala expresamente de que es un procedimiento automático, cuando se resuelve en 3 días, y se aplica el silencio positivo. Silencio positivo significa que si yo no emito una resolución, se entiende por aprobada, procedente esta huelga. Y finalmente, también en casos de huelga, anteriormente había discusión sobre lo que se denomina el esquirolaje interno. ¿Qué significa esquirolaje? A veces es una palabra con la que muchos de ustedes no están familiarizados. El esquirolaje es la posibilidad de sustituir a personal huelguista al interno de la organización. Existe el esquirolaje externo, en donde yo lo sustituyo a este personal huelguista, personal que no está asistiendo a trabajar, con
trabajadores que no están en mi planilla, trabajadores externos, sea por contratista, locadores, etcétera, ¿no? U otras empresas. Pero también existe el esquirolaje interno, en donde yo los sustituyo con mi propio personal, porque los muevo de área, porque los traslado, los reorganizo de manera tal que cubren puestos y posiciones del personal que se encuentra en huelga y que no está asistiendo a laborar. Entonces, anteriormente se prohibía expresamente el esquirolaje externo y había una discusión sobre si esta prohibición alcanzaba el esquirolaje interno o no, discusiones que han sido tratadas ya a nivel judicial, ¿no? Sin embargo, ahora se prohíbe expresamente el esquirolaje interno. ¿Y esto qué significa? Que si es que yo tengo personal en huelga, no puedo hacer traslados de área para cubrir este déficit de recursos humanos. No puedo trasladar, no puedo pedirle a una persona pues, que no salga de vacaciones para que me ayude a cubrir estas posiciones que no están asistiendo a trabajar, ¿no? Y además, otro punto importante es que antes habían trabajadores que, bueno, se podían adscribir a la huelga, pero si es que la huelga duraba mucho tiempo, porque muchos sindicatos anuncian huelgas indefinidas, pues están 20, 30, 2 meses de huelga, hay trabajadores que decían, bueno, yo estoy en huelga y no recibo pago, yo ya quiero volver a trabajar, no pasa un día, 2 días, 3 días, quiero volver a trabajar. Ahora esto no está permitido. La norma señala de que existe un impedimento de laborar, es decir, mucho cuidado con las empresas que en algún momento permitían que estos trabajadores ingresen, siempre de manera voluntaria y dejando constancia de esta voluntariedad. Ahora esto ya no está permitido. Estos trabajadores están impedidos de laborar y además también la huelga antes era viable pues, en el marco de una negociación colectiva o también en el marco de algún incumplimiento por parte de la empresa. Ahora este artículo, el artículo 63, ha sido derogado. Entonces parece ser también que existen puertas abiertas para la conflictividad, pues podría haber una huelga por cualquier razón. Ya no se establece cuándo procede, cuándo no procede la huelga, ¿no? Y estos han sido los cambios en materia de huelga. El esquirolaje interno está prohibido, recordemos que no podemos hacer movimientos internos, hay un impedimento de elaborar y además la huelga no únicamente se podría activar de cara a una negociación colectiva o frente a un proceso de negociación colectiva y ante un incumplimiento, sino que ahora la carta está abierta, podría haber huelga por cualquier razón. ¿Cómo afectan estas modificaciones a las empresas sin sindicato? Entonces yo era una empresa que no me enfrentaba o no tenía una organización sindical conformada, ¿no? A la interna, pero claro, de cara a estos cambios, ¿me puedo ver afectada? O sea, si es que yo no tengo una organización sindical conformada al interior de mi organización, ¿de qué manera impactan estos cambios, ¿no? Y el primero de ellos es que recordemos que existe flexibilidad para obtener el registro sindical. Ahora es mucho más sencillo. Antes era costoso acudir a un notario, legalizar actas, hacer esta presentación. Normalmente los trabajadores se asesoraban legalmente, entonces implicaban pues tanto pago de abogados, pago de notarios. Ahora el tema, si antes era fácil, como he escuchado decir a algunos especialistas también en derecho laboral, ahora es muy fácil. Ahora es muy sencillo conformar un sindicato, ¿no? Hay mayor flexibilidad y esto pareciera entenderse como una promoción de la libertad sindical, ¿no? Y no una garantía, que es lo que señala la Constitución. Hay menos costos, ¿no? Se hace de manera virtual. Normalmente lo que se hacen es las actas se pasan y hay una recolección de firmas para poder completar el número mínimo necesario para la conformación de un sindicato. Además, recordemos también que la elección del delegado para las empresas que no llegan al número necesario también es más sencilla, porque ya no se requiere la mayoría de los trabajadores de la empresa, sino la mayoría de los asistentes a una reunión. Entonces, con una reunión muy pequeña, basta que la mayoría de asistentes estén de acuerdo para que se pueda elegir un delegado que represente a esos trabajadores. Además, también pueden haber sindicatos de trabajadores no dependientes, ¿no? Y esto afecta, pues, a empresas, por ejemplo, que tienen un gran número de trabajadores independientes o de independientes. La manera correcta de decirlos es de personal independiente. Imaginemos, pues, los aplicativos, las empresas de economía colaborativa, ¿no? Que tienen mucha rotación y trabajan con personal que no están en su planilla, ¿no? Entonces, ahora
dentro del sindicato, o se podrían conformar sindicatos de locadores, de jubilados, de practicantes, ¿no? Además, que no nos sorprenda también, si es que, bueno, yo tengo un sindicato, yo sé a quién me enfrento, sé cuáles han sido mis puntos anteriores de negociación, y sobre la base de ese histórico, yo sé que me voy a sentar a negociar, pero ahora es posible que se afilien al sindicato nuevamente, locadores, practicantes, y también sería posible de que en mi pliego de reclamos estos colectivos me pidan mejoras, ¿no? Por ejemplo, pues dar una canasta de Navidad a mi colectivo de practicantes, ¿no? O mejoras a favor de los locadores, si es que estas personas se han afiliado al sindicato y forman parte del ámbito del sindicato. Entonces ahora hay una mayor complejidad en cuanto a las negociaciones, ¿no? Ya yo me he anticipado, he previsto mi negociación de manera histórica, se ha llevado a cabo de cierta manera, pero a raíz de estas modificaciones normativas pueden haber novedades, ¿no? Y mi pliego de reclamos y la forma de negociar puede verse afectada y puede cambiar. Por eso es muy importante estar preparados, y esto lo vamos a ver más adelante ya en la parte de recomendaciones y de planes de acción. Otro tema y otro punto importante es el tema de la afiliación directa. Yo soy una organización con 50 trabajadores, 60 trabajadores, pero que no tiene ningún sindicato, ni mayoritario ni minoritario. Pero recibo comunicaciones de 2 o 3 trabajadores indicándome que se han afiliado de manera directa a una confederación o a una federación. O soy una empresa que tengo un sindicato, pero además esos trabajadores no se han afiliado al sindicato, sino que se han afiliado directamente a la confederación o a la federación. Entonces, en el primer caso, yo era una empresa que no tenía en mi radar sentarme a negociar o recibir comunicaciones por parte del sindicato, pero ahora resulta que tengo un trabajador que sí está sindicalizado, quien le tengo que hacer descuentos de cuotas sindicales y tengo que estar muy atento. Además, si este trabajador, por ejemplo, forma parte del consejo o de la junta directiva de la confederación, y a pesar de no ser un trabajador, a pesar de no tener un sindicato en mi organización, tengo que darle licencia sindical a esta persona, porque forma parte de la junta directiva de la confederación a la cual se afilió de manera directa. Entonces, qué importante es ahora, a pesar nuevamente de que yo soy una empresa que no tiene sindicato, saber de que existe la posibilidad de que yo me enfrente a una organización sindical, ¿no? Y que me enfrente a tratar con un trabajador que está o que tiene el respaldo de una organización sindical, ¿no? Y recibir comunicaciones, ¿no? En ese sentido. Lo mismo sucede con las empresas que sí tienen un sindicato conformado, pero que además de tener que sentarse a la mesa con el sindicato, también tengan que tratar, ¿no? Porque tienen trabajadores individualmente considerados que están afiliados con confederaciones y federaciones. Entonces ahí ya el tema de las relaciones colectivas se torna más complejo, porque yo no tengo al frente a una sola organización, sino tengo, además de mi organización, confederaciones y federaciones conforme la opción de afiliación de mis trabajadores. Y finalmente, existe más protección a los trabajadores sindicalizados. Recordemos que esta protección no solamente involucra a los trabajadores que forman parte de la junta directiva del sindicato, sino también se protege a los trabajadores de un sindicato en formación. Entonces, estas personas que buscan formar un sindicato también están protegidos, ¿no? Y una vez creado el sindicato, se mantiene la protección, bueno, el consejo directivo o la junta directiva del sindicato. Entonces, si bien estas modificaciones parecieran estar más tendientes digamos, a proteger o a incentivar la negociación colectiva, flexibilizar un poco la huelga, también hemos identificado diversos puntos que son los que ya hemos comentado con ustedes, que afectan y podrían afectar a las empresas que no tienen un sindicato conformado. Es muy importante ser preventivos en lugar de reactivos con relación a estos temas. A continuación me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos que pueden marcar una ruta de lo que se viene. Son ejemplos tomados de legislaciones extranjeras, concretamente la española, que muchos de ustedes conocerán que en el Perú la legislación española es un punto de referencia muy importante, ¿no? Nuestra normativa se parece bastante y de hecho nuestros jueces incluso cuando no hay jurisprudencia anterior citan muchas jurisprudencias del Tribunal Supremo Español. Entonces este es un punto de referencia relevante y España además es un país que nos lleva mucho adelanto, muchos años de adelanto en materia colectiva, ¿no? Ellos tienen
convenios colectivos por sector, por lugar. Entonces ya su actividad gremial es mucho, mucho mayor y mucho más rica que la nuestra. Entonces, el tema de las nuevas formas de organización sindical, ¿no? La posibilidad de negociar a través de cadena productiva o de cadena de subcontratación, ahí ya se ha hecho. Entonces podemos ver un poco qué esperar, ¿no?, con relación a este tema. Y quería compartir con ustedes un ejemplo que es el ejemplo de los polígonos petroquímicos, ¿no?, que son lugares en donde confluyen muchas empresas y además sindicatos de estas tantas empresas. ¿Y cuál ha sido el producto de esta negociación, ¿no? En primer lugar, los famosos acuerdos marcos, ¿no? Y también otro ejemplo de estos acuerdos marcos es Inditex, ¿no? Inditex es una empresa que ha firmado ya acuerdos marcos a nivel global con industrias textiles asiáticas, ¿no? O sea, incluso son acuerdos marcos transfronterizos. Y esto es algo que ya se viene escuchando muchísimo a nivel europeo, ¿no? Estos acuerdos marcos los que establecen es reuniones intercontratas de salud laboral, ¿no? Mejorar la dinámica de reuniones entre las contratas que comparten un mismo espacio, es decir, que trabajaban en este caso en este polígono, ¿no? Y además, plan de formación obligatorio para los perfiles laborales. Lo que buscan más que nada es uniformizar prácticas. Al ser diversas contratas las que están dentro de un mismo espacio y comparten un mismo espacio, muchos de sus reclamos iban orientados a recibir el mismo tipo de beneficio o condición, sea por similares vestuarios, accesos a restaurantes, similares formas de estacionamiento. Entonces, se recogieron, digamos, estos reclamos o estas solicitudes y finalmente se llegó a una uniformización. Y algo muy importante, y creo que es algo que ya también hablaremos al final, es que el conjunto de sindicatos de las empresas no negociaron con cada una de las empresas individualmente consideradas, que es como hubiera sido la dinámica de la negociación antes de la dación de esta modificación, porque recordemos que antes no se permitía la negociación a nivel de rama de subcontratación, incluso a nivel de grupo de empresas, ¿no? Lo que ocurrió en este caso, que es un caso español, como les comentaba, es que se formó esta Asociación Empresarial Química de Tarragona, ¿no?, que es la zona española en donde suceden estas negociaciones colectivas. Y claro, nosotros tenemos a un gremio versus un gremio, ¿no? Fueron dos gremios los que se sentaron a negociar, y esto es importante porque los sindicatos se sentaron a negociar también ante un gremio de empleadores debidamente organizado, ¿no?, que había tenido un plan de acción ante estos casos. Entonces, siempre hay o se entiende que existe una igualdad de condiciones a nivel negocial, ¿no?, si es que nosotros estamos negociando entre un gremio y otro gremio de empleadores, ¿no? Lo que ha sucedido en el Perú, y lo vamos a ver más adelante, es que sí han habido negociaciones muy similares a esta que les he comentado del caso español. Sin embargo, porque la normativa no lo permitía y no se permitía pues una negociación de cadenas productivas, ¿no?, era que la negociación se realizaba individualmente. Y un ejemplo es el ejemplo de Bacus, ¿no? Bacus tuvo un sindicato, ¿no?, el sindicato de la empresa principal de su famosa planta de arte, famosísima, y se constituyó el Sindicato Nacional de Obreros de la Unión Cervecera de Peruanas, Bacus y Yunus, ¿no? Y este sindicato, digamos que se constituyó sobre la base del sindicato de ATE, pero lo que hizo fue agrupar a los trabajadores de todos los centros de trabajo que tenía en su momento Bacus a nivel nacional. Y se firmó un convenio colectivo aplicable a todas las áreas de manufactura cervecera a nivel nacional. Entonces, si bien, bueno, con Bacus existe la particularidad de que no eran diferentes personas jurídicas, pero eran una empresa con diferentes puntos y diferentes centros de trabajo. Y lo que se hizo fue no negociar por secciones, sino ya negociar de manera unificada, ¿no? Y otro interesante caso, y de hecho es un caso que data del 2010, que es el Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros de las empresas especializadas y contratistas que prestan servicios para la mina Buenaventura. Entonces, claro, como en ese momento no existía la posibilidad de hacer una negociación transversal que incluya tanto a todas las empresas contratistas como a la empresa usuaria del servicio,
Lo que se hizo fue hacer una negociación individual, ¿no? Y todas las empresas de servicios presentaron pliegos de reclamos similares a sus propios empleadores, ¿no? Los sindicatos presentaron pliegos similares a sus propios empleadores. Y lo que se firmaron fueron 5 acuerdos con todas las empresas contratistas iguales, ¿no? Ahora, con esta nueva normativa, sí sería posible tener una mesa de negociación con todas las empresas y un sindicato que agrupe a los trabajadores de toda la cadena productiva. Entonces, es interesante conocer cómo es que sí han habido experiencias previas, intentos, ¿no?, de una negociación a nivel de cadena productiva, y ahora esto ha sido promovido con esta nueva normativa, ¿no? Ahora se admitiría de que en una mesa de negociación se sienten todas las empresas o un gremio empresarial que represente a los empleadores de la cadena productiva. Y finalmente, estos cambios traen, por supuesto, como todos cambios normativos, retos dentro de las organizaciones, ¿no? Y de cara a estos retos y de cara a poder estar preparados, ¿no?, no solamente a la conformación de un sindicato, ¿no?, sino si es que yo soy una empresa que ya tiene un sindicato, ¿qué puede venir, ¿no? ¿Qué podría ocurrir, ¿no? Recordemos de que hay mayor facilidad en cuanto a licencias sindicales, pueden haber negociaciones más complejas y más complicadas, porque yo me puedo enfrentar además con un mayor número de organizaciones gremiales de las que estaba acostumbrado a hacer, ¿no?, de mi histórico anterior. Entonces, una de nuestras recomendaciones, y la primera de ellas, es mantener el acercamiento a las organizaciones sindicales, ¿no? Un acercamiento que no demuestre un interés o un susto de cara a esta nueva normativa, pero sí acercarse y conocer cuáles son las intenciones, cuáles pueden ser el nuevo planteamiento, ¿no? Más o menos cuál sería la tendencia del nuevo pliego de reclamos que podría presentar la organización sindical que tengo conformada. Y si no tengo conformada la organización sindical, conocer un poco cuál es el nivel de conocimiento de mis trabajadores con relación a esta nueva norma. Si hay una intención, si existe un posible sindicato en formación. Eso es muy importante, ¿no? Anticiparse y no tener una mirada reactiva. Porque lo cierto es que normalmente cuando hablamos de derecho colectivo, es muy usual que las organizaciones reaccionen ante las acciones del sindicato, ¿no? Y aquí sí es importante tener un acercamiento con una mirada preventiva, ¿no? Y además, conocernos, ¿no? Mirar a la interna de la organización, revisar datos e información económica. Recordemos que esta información además la debemos compartir con el sindicato, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante que nosotros nos asesoremos y que además dejemos constancia de que esta información podría afectar ciertos derechos como por ejemplo la protección de datos personales, ¿no? Entonces, si es que yo ya vengo negociando con el sindicato, podría haber un planteamiento o un acuerdo y dejar sentado que la información que yo voy a entregar va a ser la misma que ya he entregado anteriormente. Entonces, esto es muy importante de cara a la negociación, hacer concesiones para mantener la misma línea de negociación y hacer que la negociación no implique entrega de un abanico de documentos que antes el sindicato no entregaba. Perdón, o que la empresa no ponía a disposición del sindicato. Otra recomendación es promover la organización de los empleadores, ¿no? Es muy importante compartir información. De verdad que no es sorpresa de que los sindicatos comparten mucha información entre ellos. De hecho, las confederaciones promueven las reuniones de federaciones y de sindicatos precisamente para compartir estrategias, compartir asesores legales, etcétera. Hay mucho flujo de información e intercambio de información entre las organizaciones sindicales. Y de hecho, lo ideal es que las organizaciones de empresas o las empresas sigan esta misma práctica, ¿no? Que compartan buenas prácticas entre ellos, que compartan experiencias, ¿no? Porque eso sí va a ayudar un poco a también, de repente, imitar buenos ejemplos, ¿no? E imitar buenas prácticas en el ámbito de la negociación colectiva y en general del derecho colectivo. Otra recomendación y otro plan de acción es a la interna diseñar un plan de relaciones colectivas, ¿no? Un plan laboral que me permita un poco anticiparme, ¿no? Y no ser reactivos, como ya mencioné. Un plan que diseñe a qué me podría enfrentar, ¿no? Por ejemplo, que haga un diseño de cuál es mi información interna, ¿no? ¿Qué ocurre si recibo un pliego distinto al anterior? ¿No? Establecer
topes, establecer cadenas de comunicación adecuadas, incluso recibir asesoría con relación a la buena comunicación, ¿no? Y al buen trato para el sindicato, a fin de que mi negociación sea una negociación que se mantenga dentro de lo razonable y de la buena fe, y que esta normativa no implique cambios sustanciales en cuanto a la forma de negociación a las cuales yo como empresa estaba ya acostumbrada a seguir. Y además también, y de hecho muchas empresas han apostado o apuestan por este plan de acción, son las acciones judiciales, ¿no? Esto también lo hemos visto ya, y seguro muchos de ustedes están familiarizados con relación al reglamento de la ley de tercerización. ¿Por qué? Porque hay algunos cuestionamientos de que este nuevo reglamento transgrede o excede lo que dispone la ley de relaciones colectivas de trabajo. Como ustedes conocen, el reglamento lo que hace es desarrollar una ley, no exceder el ámbito de la ley, no ir por encima de una ley. Entonces, en algunos casos, se considera de que este reglamento sí excede, sí transgrede la ley y que tendría vicios de ilegalidad e incluso de inconstitucionalidad. Entonces, si es que así lo consideramos, existen también medidas a nivel judicial, incluso a nivel de Indecopi, a través de la Comisión de Barreras Burocráticas, ¿no? Que nos podrían ayudar a tener un pronunciamiento que abogue por la suspensión de la aplicación de esta disposición normativa reglamentaria respecto de mi empresa. Recordemos siempre que las decisiones judiciales se emiten para un sujeto en concreto, para la persona que inicia el proceso. Entonces, si bien podría servir como antecedente el caso de alguna empresa del sector, ¿no? O de alguna empresa a quienes ustedes conozcan que ya tenga alguna sentencia favorable, eso no significa de que el reglamento se vaya a aplicar pues para todos, ¿no? Las resoluciones judiciales resuelven casos concretos, entonces es muy importante que sea cada una de las empresas las que decidan cuál va a ser su estrategia, ¿no? Y si finalmente optan por iniciar alguna acción judicial que cuestione la legalidad de este reglamento. Y eso serían las recomendaciones y los planes de acción. Y con ello, bueno, siéntanse libres de preguntar en la sección de Q&A o en el chat, que con gusto Cecilia y yo vamos a poder absolver sus consultas. Muchas gracias a todos. Gracias, Flavia. Justamente tenemos una pregunta de Elisa que creo que se puede ampliar un poco más, que tiene que ver con la conformación de sindicatos y en el ámbito empresarial, y si estos pueden, si el número de 20 se mantiene, ¿no? Y creo que justamente ahí poníamos el foco en que el número antes era una estrategia de algunas empresas para evitar que hubiera un sindicato, es decir, que era usual que se fijara en el ámbito de algunas empresas, el tener menos de 20, no llegar a 20 trabajadores, porque ese es el número mínimo para que se me construya un sindicato. De pronto allí puedes ampliar un poquito más justamente a que a pesar de tener el sindicato, ¿qué podría suceder, ¿no? Teniendo, no sé, 18 trabajadores en una empresa. Sí, claro que sí. A ver, muchas cosas. Una de ellas puede ser que uno de tus trabajadores se afilie directamente a una confederación o a una federación. Eso también podría pasar. Recordemos que ahora se admite la afiliación directa, ¿no? Lo otro que podría pasar es que, claro, como no se llega al número mínimo para poder conformar un sindicato, se puede elegir un delegado. Uh-huh. Y el quórum para elegir este delegado también se ha visto reducido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se requiere que sean la mayoría de los trabajadores de la empresa, sino la mayoría de los trabajadores que asisten a la reunión de elección. Entonces, de hecho, y además, si es que imaginemos que estamos frente a una empresa que, claro, no tiene más, que tiene 10 empleados o 18 empleados, como menciona Cecilia, pero tiene 100 locadores de servicio. Entonces ahí tenemos otro frente de acción, y es que los locadores podrían organizarse y armar una organización. También, gracias Flavia, también nos alcanzan otra pregunta. ¿Qué sugerencias nos pueden dar? Nos dice Rosina Caballero, ¿cómo está Rosina? A la luz de este reglamento, a las empresas que no tenemos sindicato, pero que tenemos muchos trabajadores como grupo, ¿no? Más de 5.000 trabajadores en el caso que nos hace la consulta. Gracias por la consulta. Bueno, ahí, y como mencionamos anteriormente, yo creo que pues, excelente manejo, ¿no? O sea, son 5.000 trabajadores y no tienen ninguna organización sindical. O sea, creo que eso ya de por sí es algo positivo dentro de su organización. O sea, se ve un buen manejo en el tema de las relaciones laborales.
pero es muy importante además tener una cercanía de repente con los mandos medios también, para conocer si es que hay alguna posibilidad de que hay un sindicato en formación o hay alguna intención de que se forme algún sindicato, ¿no? Y siempre la cercanía es muy importante, ¿no? Ahora entendemos pues de que normalmente el área de relaciones laborales, de recursos humanos, o las gerencias o los directivos no necesariamente son cercanos, especialmente en empresas tan grandes, ¿no? Con digamos, los trabajadores, el grueso de los trabajadores. Por eso es muy importante involucrar a los mandos medios para conocer cuáles son las intenciones de los trabajadores y si es que hay alguna motivación para formar algún sindicato, ¿no? Y además, En eso creo que podemos comentar dos prácticas cortitas, Flavia, para poder responder un par de preguntas más. Una es hacer alguna suerte de reunión, de pronto mensual o bimensual, con el personal, evidentemente de pronto por áreas o por, ¿no? Y lo segundo, apuntando a la idea que acabas de mencionar y que creo que vale la pena destacar en particular, y es la capacitación al mando medio, ¿no? Es decir, a que sea el ojo y el oído de lo que está sucediendo y de las potenciales creaciones de sindicatos. Esas como dos buenas prácticas que podemos adelantar. Hay otra pregunta, dos preguntas más, vamos a contestar estas dos preguntas que nos quedan. La primera nos pregunta Carlos Rivera, ¿cómo una empresa va a poder elegir un delegado si no tiene sindicato? ¿cómo una empresa, perdón? ¿Cómo una empresa puede elegir un delegado? ¿Cómo se puede existir un delegado cuando no tienes un sindicato? De pronto, brevemente, la diferencia entre un delegado, la elección de delegados y un sindicato. Sí, precisamente estos delegados están pensados para organizaciones que no tienen sindicatos, ¿no? Es una persona que se encarga de representar a los trabajadores, pero no llegan al número necesario para conformar un sindicato. Entonces los trabajadores sí se organizan, ¿no? Claro, nosotros tenemos pensado pues estas sesiones grandes con trabajadores sentados, ¿no? Ahora de verdad que todo es virtual y se organizan entre ellos para elegir a un delegado, ¿no? Esa es la diferencia entre la elección del delegado y la conformación de un sindicato ya con junta directiva y con inscripción ante el Ministerio de Trabajo. Y una última pregunta de Rosana Asensio, vinculada al antecedente de Buenaventura que comentaste, Flavia, y estos nuevos cambios, ¿no? Nos pregunta, si una empresa tiene un sindicato, ¿este sindicato puede convertirse en un sindicato unitario, incluyendo a todos los trabajadores de empresas terceras, o debe hacerse una nueva constitución? Es decir, constituir un nuevo sindicato, o puede unirse con, ¿no? ¿Puede cambiar o no puede cambiar? A ver, la fusión sindical sí existe, ¿no? Pero claro, si es que nosotros vamos a conformar una nueva organización sindical, pues sí debiera haber un nuevo registro, porque claro, el sindicato, entiendo que se refieren a los sindicatos, el sindicato dejaría de ser un sindicato de empresa y pasaría a ser un sindicato, por ejemplo, de cadena productiva, ¿no? Entonces, este sindicato o federación, ¿no? Como quieran que ellos se organicen, no sí debiera tener una nueva forma de constitución. Pero esto sí es viable que los sindicatos de las distintas empresas de la cadena productiva, entiéndase, contratistas, se junten para formar un gremio más grande, que los aglobe. Ahora esto ya está admitido. Y es posible también, complementando la respuesta, que un sindicato se modifique su estatuto sindical para que en este sindicato incluir, sin necesidad de una nueva constitución de sindicato, es decir, ya el sindicato simplemente a través de una modificación de su estatuto, incluir a personas que antes no estaban incluidas. Por ejemplo, un sindicato que es de un establecimiento, de una planta determinada, ampliar y considerarse un sindicato de las plantas, por ejemplo, ubicadas en la región Lima, o sindicato de trabajadores a nivel nacional. Y esto además podría generar que se pretenda que el pliego que se presente, el nuevo pliego, se aplique a todos estos nuevos trabajadores incorporados al sindicato. Entonces, hay impacto evidentemente en esta norma a quienes ya tienen sindicatos y a quienes aún no lo tienen. Con esto les agradecemos mucho la compañía, mucho las inquietudes que puedan tener, que tienen y que han sobre esta materia. Como siempre, quedamos a su disposición. Muchas gracias, Flavia, por ser tan clara en tu exposición hoy también. Y como siempre, quedamos a disposición de lo que necesiten en DLA Piper. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos a todos y que tengan un buen día.